Hola, hoy les voy a mostrar cómo hacer estos lindos aretitos tejidos en argollas. Es súper fácil, bastante rápido. Voy a utilizar una aguja de 2 milímetros y un hilo de 3. Iniciamos con nuestro nudo deslizado. Entonces, agarramos la argolla y la ponemos en posición. No importa si empiezas así o de esta manera, lo importante es que recuerdes cómo empezaste con la argolla para que cuando empieces con la otra hagas exactamente lo mismo. Entonces, nos vamos poniendo la aguja así con el hilo, enganchamos de nuevo y hacemos un punto bajo, poquito apretado, y nos vamos a ir haciendo puntos bajos por toda la longitud de la argolla. La argolla esta tiene unos 5 centímetros de diámetro. Puedes utilizar una más grande o una más pequeña dependiendo de tu gusto, porque este patrón es súper sencillo y es adaptable a cualquier tamaño. Entonces vamos a seguir haciendo puntos bajos por toda la longitud y nos vemos al final cuando terminamos. Pueden ir, una vez que están haciendo los puntos bajos, pueden irlos corriendo y los van corriendo para que puedan cubrir casi toda la argolla. Es importante que cubran casi toda la argolla y que hagan la mayor cantidad de puntos bajos posibles, porque en la segunda vuelta los puntos se van a ver más apretados y les va a quedar más espacio porque se van a apretar un poquito más. Ahora van a ver. Así que pueden ir moviendo los puntitos para irlos apretando y haciendo más y más puntos bajos. Ok, cuando ya tienes todos los puntos bajos, te debe quedar algo así todo alrededor. Entonces vamos a meter todos los puntos hacia la parte interior de la argolla. Entonces vamos a pasar para este lado. Y aquí se pone un poquito complicado porque la argolla limita el rango de movimiento, pero igual es bastante fácil. Vamos a hacer un punto bajo, no en el siguiente, sino en el otro. Y nos vamos a saltar ese punto y hacemos un punto bajo. Ok, y así hacemos otro nuevamente. Nos saltamos este y vamos al siguiente. Hacemos otro punto bajo. Es un poquito como engorroso esta vuelta porque la argolla está allí y nos limita el movimiento, pero a medida que vamos avanzando los puntos se van haciendo más sencillos. Entonces cuando terminen esta vuelta les debe quedar algo así. Si bien el tejido está un poquito más tenso, más recogido, él se va a seguir recogiendo a medida que seguimos con las vueltas. Entonces vamos a girar el tejido hacia acá. Y ahora vamos a hacer
puntos altos. Entonces enganchamos y no nos vamos a meter en el siguiente huequito, nos vamos a saltar este y vamos al que sigue. Ok, en el siguiente punto hacemos nuestro primer punto alto, que es un poco complicado siempre aquí al principio por la argolla, pero ya después se va poniendo más sencillo a medida que vamos avanzando. Entonces volvemos, nos saltamos el que está aquí, el siguiente es el punto alto. Y ven que se forma aquí como un triangulito. Entonces vamos a hacer nuestro siguiente punto alto. Ok. Y así vamos a continuar por toda la ronda. Nos saltamos un punto alto. Nos saltamos un punto y hacemos un punto alto. Hasta que lleguemos al último punto. Que después de esta vuelta, ven, se empieza a ver el patrón de las ventanitas. Vamos a girarlo. Pasamos el hilo para atrás. Y vamos a hacer otra vuelta de puntos altos. Igual que iniciamos, nos saltamos el puntito siguiente y nos vamos al que sigue, al segundo, y hacemos nuestro punto alto. Hacemos el siguiente, nos saltamos uno, en el siguiente otro punto alto y así hasta terminar esta vuelta nuevamente, donde se estarán creando más ventanitas. Ok, en la siguiente vuelta te debe quedar algo así y vamos a hacer la última vuelta. Cruzamos el hilo y vamos a hacer la última vuelta de puntos altos, igualmente saltándonos un punto. Saltamos uno, hacemos el punto alto, nos saltamos uno, hacemos el punto alto, y hacemos el último punto alto. Entonces te va a quedar así como que medio sin terminar, y esta vez no hay ningún problema. Aquí haces un punto deslizado y sacas bastantito hilo porque luego te va a tocar coserlo. Ok, entonces apretamos y con una aguja lanera vamos a entrelazar acá. Entonces cuando ya tienes el hilo insertado en la aguja, vamos a cruzar este hilo acá, si ven acá, para finalizar el punto. Y lo volvemos a meter y vamos a ir escondiendo este hilo entre el tejido. A mí me gusta llevarlo hasta el borde donde está el aro, porque aquí entonces empiezo a hacer un puntito chiquito y ven que no se nota. Es súper chiquitito y no se nota.
Entonces así vamos escondiendo el hilo. Sin ningún problema pueden hacerlo entre el resto del tejido. A mí me gusta hacerlo aquí en la base porque siento que se esconde mejor. Ay, ay, ay. Bueno, aquí se me trabó. Ajá, me gusta hacerlo ahí porque siento que se esconde mejor, no se nota, miren, no se nota nada. Entonces me gusta esconderlo por aquí. Pueden cortarlo en el momento que quieran. Yo lo hago hasta que me sienta segura que no se va a ir para ningún lado. Ya se los dejo a su discreción, dependiendo de qué tanto hayan apretado su hilo. Y que tan bien se sientan con cómo están escondiendo el hilito que queda pendiente. Vamos a esconder también el otro hilo que queda por allí. El resultado debe quedar así. Y las dos argollas se deben parecer. Si ven, son casi iguales. Pueden hacerlo en los colores que quieran. Yo los tengo en distintos tonos de argolla y de hilo. Espero que les haya gustado el tutorial. Acuérdense de suscribirse y de compartir con sus amigos. Gracias por hacer magia conmigo hoy. Nos vemos en la próxima.